Bienvenidos a este espacio, Al Mal Tiempo, Buenas Finanzas. Mi nombre es José Antonio Olivares y quería pues darles la bienvenida a todos ustedes que me escuchen y que me siguen desde hace tiempo ya por las distintas redes sociales y que bueno, he retomado otra vez después de varios meses pues este tema de seguir conversando con ustedes, hablando de muchas cosas que tienen que ver con economía, con finanzas, y este espacio pues se llama así por eso, Al Mal Tiempo, Buenas Finanzas, porque en definitiva pues muchas veces tenemos que comprender cómo funciona la economía, cómo funcionan las finanzas, para poder tomar decisiones de la mejor manera y que no afecte tanto a nuestro bolsillo. Tengo ya más de 10 años en mis distintas redes sociales hablando de esto, como la pizarra de Olivares. Así me encuentro en TikTok, en Instagram, en Facebook, en X, la pizarra de Olivares. Y aquí en YouTube, pues también estoy allí, pero le coloqué este nombre, Al Mal Tiempo, Buena Finanza, para diferenciarlo un poco, porque aquí sí hablamos un poquito más extendido de ciertos tópicos. También aprovecho, se movió la cámara aquí, porque, bueno, para los que me han seguido, pues saben que soy autor de un libro que se llama Al Mal Tiempo, Buenas Finanzas. Aquí lo tengo siempre presente. Y en este libro, que está, por cierto, disponible en Amazon, valga la acotación, y que también está disponible en algunas librerías del país en Venezuela, pues hablo de muchas cosas que me encantan que estén sucediendo últimamente en la dinámica del país, que tiene que ver con cómo construir ese país que tantos anhelamos. A ver, y desde el punto de vista optimista, porque no quiero tampoco quedarme en lo que pasó en la historia económica y en la historia financiera de este país, y en lo que pudimos haber sido y lo que no fuimos, en los errores que se cometieron. No quedarnos estancados en eso. Es más, desde el punto de vista optimista, que nos permite entonces ver hacia adelante y cómo podemos participar todos en la construcción de este país que tantos anhelamos tener, que tantos queremos y que deseamos cambiar. Y digo, muchos sé que están en esta misma onda, en esta misma tónica que yo, porque no vamos a esperar que el país se construya solo y que esperemos que este país se arregle solo. Tenemos que participar todos en la construcción de este país. ¿Ok? Bien. Entonces, este video precisamente, en días recientes, estoy hablando de una posible dolarización que se podría estar llevando en Venezuela, orquestada por la Reserva Federal Americana, cosa que me parece muy bueno. Si quieren, vayan al video y vean, allí explico por qué las ideas, del por qué estoy a favor de que ocurra una dolarización en la economía, porque esto nos va a permitir avanzar de manera rápida en la construcción de ese país que tantos anhelamos, y dejar un poco atrás ese intervencionismo por parte del Estado, que quiere siempre estar interviniendo en todos los aspectos de la economía. Un desequilibrio fiscal, pues ellos deciden, si hay desequilibrio fiscal, pues tenemos que imprimir un papel moneda para equilibrar el presupuesto. Si bajan los precios del petróleo, porque somos un país monoproductor, pues ellos deciden imprimir inorgánicamente dinero para poder que el dinero circule en la economía. O sea, cuando escuchamos los argumentos de los distintos especialistas y políticos, cuando están en contra de la tesis de la dolarización, ese es su principal argumento, que perderíamos la soberanía monetaria. Y bueno, no voy a volver a tocar el tema porque, como les dije, ya está presente en ese video. Pueden entrar y se llama ¿Dolarizar en Venezuela es posible? Y bueno, en esta nueva oportunidad, en este nuevo espacio, pues quisiera hablarles entonces un poco de ese optimismo, de qué podemos hacer, nosotros desde lo individual, desde nosotros
desde ese accionar como individuos, como ciudadanos, para participar en la construcción de ese país que tantos anhelamos. Y evidentemente, pues una de las cosas por las cuales yo sé que están aquí es porque quieren aprender cómo funciona la economía, cómo funcionan los mercados, cómo funcionan cómo entender las noticias, quién está diciendo mentiras y quién está diciendo verdades. Y una de las formas de entender esto, pues, es eso, instruyéndonos. Y este espacio, pues, precisamente es para ello, ¿no? A ver, comencemos por lo siguiente. Y creo que debemos tocar cuál es el rol y el papel del Estado en un país. Y muchas de las ideas que voy a traer a colación en este espacio no son propias, evidentemente son una recopilación que he hecho de todos, en todos mis estudios, en mis tesis de las distintas maestrías que he hecho, inclusive de las distintas clases que he tomado con mis distintos profesores de formación. Y lo digo abiertamente porque no quiero no quiero tomar como propia muchas ideas cuando no lo son. Estas son ideas inclusive viejas, de hace más de 40 años, y que hemos nosotros conseguido la bendición de poderlas implementar en este país, sino que seguimos estancados en una especie de papá paternalista, un papá Estado, un paternalismo de Estado, que es el que quiere salvarnos y el que quiere tener el control sobre la economía. Unas personas, unos políticos que quieran ejercer funciones de Estado, tienen que tener presente que mientras es menos el tamaño del Estado, mejor nos va a ir. ¿Y cómo se come eso? Dirán ustedes, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que el Estado tiene que ser pequeño? Bueno, partamos de lo siguiente. Las funciones básicas de un Estado son garantizarle a sus ciudadanos la libertad, por ejemplo, el derecho a la vida. Ese es un primer derecho que tenemos que tener presentes. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, es decir, un Estado que garantice que tienen derecho a la propiedad privada, un Estado a las libertades económicas, un Estado que te garantice el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, a la libertad de culto también. Entonces hay estos 5 derechos individuales que son inalienables al individuo y que un Estado tiene que garantizar que está cumpliendo como sus funciones de Estado en darte a ti como ciudadano esa posibilidad. ¿Okay? La seguridad ciudadana también, por supuesto. Esas son las funciones del Estado, la justicia, la impartición de justicia. ¿Okay? Y por supuesto, pues, tener en ese devenir de cosas unas reglas del juego claras, porque las personas que hacen ejercicio en función del Estado tienen que tener generar la confianza tal que las personas inversionistas extranjeros o locales puedan gustosamente y con la confianza pertinente poder invertir en este país. Entonces, claro, quizás hay, repito, muchas carencias en nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias colectivas, que queremos un Estado paternalista, un Estado salvador, un Estado que resuelva, un Estado que venga y nos dé la solución mágica. Y hay que romper ese paradigma precisamente. Y esto creo que es una carencia inclusive que tienen nuestras distintas escuelas de formación en economía. Y me disculpan que toque esto, pero hay universidades en nuestro país que le dedican 1 semestre, 2 semestres a estudiar a Marx. Y cuando yo estudiaba en la Universidad de Economía, en la Facultad de Economía, me daba cuenta que mis compañeros veían Marx 1 y Marx 2. Y decía, wow, pero ¿por qué hay que dedicarle tanto a este señor que creó esta teoría del marxismo y que ni siquiera él mismo lo pudo vivir ni lo pudo contemplar porque ni siquiera le dio chance, ¿no? No tuvo vida para eso. Entonces tenemos carencia en ese aspecto. ¿Y cuál es la idea antagónica entonces a un Estado intervencionista en la economía? La idea antagónica es el individuo. El individuo que puede hacer y ejercer ese eje central como proceso económico en su accionar. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué estás hablando?
Estoy hablando de algo muy sencillo que se llama la acción humana. La acción humana es el estudio, por cierto, de la praxeología. Y esto, bueno, ya viene de otra corriente económica que tiene que ver con la escuela austríaca del pensamiento austríaco de economía. Pero para no irme a ese fundamento teórico, la acción humana es el eje central del proceso económico. Es el individuo, a través de su accionar, quien cambia la economía. Y esto parte por el hecho que nosotros como individuos, el hombre y la mujer, siempre tienen el deseo de cambiar su situación actual a una situación futura mejor. Repito, cambiar mi situación actual a una situación futura mejor. Es decir, pasar de este punto A en el que me encuentro a un punto B futuro en el tiempo en el cual yo me trace objetivos y pueda accionar o tomar, digamos, acción para poder cumplir mi objetivo. Y allí, en ese devenir de trazarnos objetivos, es donde nos ponemos en marcha y es cuando la economía comienza a cambiar. Esto no es tan, por supuesto, tan romántico como lo estoy diciendo, ni tan utópico como puede estar sonando, porque evidentemente en el interín, pues el mercado tiene asimetría de información. El mercado no es perfecto. El mercado, existe esta asimetría de información, hace muchas veces que existan cosas que no podamos tomar en cuenta, y por lo tanto en ese accionar pues nos podemos llevar un tortazo, un golpe o darnos con una piedra y tropezarnos y caer. Pero tenemos de nuevo esa acción humana que nos puede permitir levantarnos y hacerlo de nuevo. Y si ustedes piensan un poco en estas palabras que estoy diciendo, estoy definiendo a lo que es un emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es una persona que yo la categorizo como una persona valiente, que se propone una idea de negocio, que quizás esa idea es creativa, es disruptiva, y la pone en práctica y la pone en marcha, la desarrolla, porque quiere cambiar su situación actual a una situación futura mejor, y que en ese pensamiento de emprender se puede dar cuenta que las cosas están saliendo bien, y además, una vez que arranca, se puede llevar tropiezos, pero que puede ir surfeando la situación e ir aprendiendo para poder de nuevo encarrilarse hacia el crecimiento. Pero que este emprendedor, para poder ser exitoso, también necesita un ecosistema que lo acompañe y que no le ponga trabas. Y cuando digo ecosistema me refiero de repente un sistema financiero, por ejemplo. Es decir, el emprendedor puede voltearse a ir a la banca y decir: necesito un préstamo porque quiero financiar mis operaciones y no la quiero financiar solo con los recursos propios, o a lo mejor no tengo recursos propios, entonces voy y busco recursos externos, ajenos, financiamiento. Y para eso necesitamos un sistema financiero estable. ¿Ok? Me voy explicando un poco con la idea, ¿no? La acción humana trata de esto, de que entonces el individuo es el eje central del proceso económico, no es el Estado. No es el Estado el protagonista. Entendamos eso. Y yo, por favor, si ustedes pueden comentar allí y dejar sus comentarios, con mucho gusto los voy a leer y podemos interactuar. Porque esto que estoy diciendo puede causar mucho ruido, inclusive es difícil romper estas creencias colectivas que tenemos como Venezuela, como país. Pensar que el Estado no es el protagonista y que el Estado no es el que tiene que tomar decisiones en materia política, económica, para que entonces nosotros podamos estar bien. El Estado ya lo ha hecho. Ha venido tomando políticas económicas erróneas en el pasado y nosotros hemos tenido que igualmente accionar y tomar acción. El problema es que seguimos estando mal. Primero porque, bueno, las políticas que han tomado no han sido las correctas. Podría hablar aquí de miles, pero entre ellas bueno, vamos a llamarlo así, esta política de establecer siempre controles de cambios, controles de precios en la economía. Aquí tenemos controles de cambios desde hace más de 40 años. Han devaluado la moneda
en casi todos los gobiernos después del 83. Si mal no recuerdo, 17 veces la han devaluado. Y ni hablar de la reconversión monetaria que ocurrió en los últimos ya 15 años, que le quitaron 14 ceros a la moneda, ¿no? ¿Buscando qué? Buscando como objetivo eliminar la inflación. Pero cuando nosotros vemos entonces cuál es el mal estructural que tenemos nosotros dentro de la economía, es precisamente eso, la inflación. Tenemos una inflación que está precisamente incorporada en toda la estructura económica. ¿Y por qué? Precisamente por el tamaño del Estado. Es un Estado demasiado grande. Es un Estado demasiado grande que no estoy hablando solo del pago de nóminas y de empleados públicos, no, estoy hablando de infraestructura. Estoy hablando de la participación del Estado en cosas que no le competen y que quiere ser protagonista y que quiere ser partícipe, y eso hace que su tamaño crezca más aún. Y por lo tanto es un gasto, es un monstruo en gastos. ¿Y quién cubre esos presupuestos de gastos? El Banco Central, a través de la impresión de papel inorgánico, de dinero inorgánico. Pero veámoslo en los años recientes. Un país que ha sufrido una migración masiva, muchos de los empleados públicos tuvieron que irse también. La nómina se redujo. No, porque entonces salieron empleados pero entraron más. ¿Están ganando poco? Sí, están ganando miserias. Y esa es otra de las cosas a atender rápidamente. Están ganando sueldos de miseria. Pero el tamaño del Estado sigue siendo grandísimo, grandísimo. Entonces, en los últimos años, después de la hiperinflación que vimos en el 16, 17 y de la escasez, desabastecimiento y todo esto, se logró dolarizar, hubo una especie de dolarización. Y aunque no es oficial, porque bueno, evidentemente los precios de la economía están dolarizados, la economía se mueve en función del tipo de cambio, cosa que también está errada. Pero entonces son estos males coyunturales que tenemos, que no podemos acostumbrarnos a que esto sea la funcionalidad de la cosa. No podemos normalizar esto. Entonces, a ver, una inflación de 2 o 3 dígitos no es algo normal, no es algo con lo que tengamos que vivir, definitivamente. Esto no nos permite tener confianza en la moneda local. Porque si mañana a usted le dicen que se tomó la decisión de poner el tipo de cambio 1 a 1, $1 es un bolívar, y usted va al banco y coloca sus bolívares en el banco, estoy seguro que pasado mañana o a los días siguientes usted va a buscar la manera de que esos bolívares se conviertan en dólares, porque no tiene confianza en el sistema, no tiene confianza en la moneda local. Le pregunto a usted, como ahorrista, ¿usted dejaría sus bolívares allí o no? ¿Usted traería su dinero de afuera del exterior y lo metería en una cuenta en bolívares en el sistema financiero venezolano? Es decir, llamado bolívares. ¿Lo haría? Entonces, creo que si no confiamos en la moneda local, definitivamente es muy cuesta arriba generar crecimiento. Y esto lo digo porque necesitamos un sistema financiero también robusto. Entonces muchos dirán, bueno, pero aquí la decisión es aumentar las reservas federales, las reservas internacionales, perdón, generar un fondo de ahorro de inversión para los momentos de las vacas flacas. Todo se ha hecho. Y fíjense, está bien, podríamos tener mejor calidad de políticos en la toma de decisiones, pero estoy seguro que en el Banco Central, muchos años atrás, en los 80 y en los 90, habían autoridades importantes ejerciendo como directivos del Banco Central e igualmente imprimieron papel moneda inorgánico. Lo hicieron. No voy a decir nombres aquí, pero lo hicieron. Y son personas respetadas en las academias, en las ciencias económicas. Pero igual lo hicieron. Entonces, para construir un país, tenemos que tener un fondo de inversión robusto, no solo foráneo ni internacional que nos respalde, no, un fondo local
un fondo de inversión local que nos permita a nosotros creer en él y colocar nuestros recursos allí para generar ahorros o invertir en instrumentos de inversión en estos fondos en el sistema financiero en el largo plazo que nos permita tener tranquilidad y estabilidad. Y aquí entra otro gran protagonista, que es la tasa de interés. Una economía, para poderse estabilizar, tiene que ofrecer una tasa de interés que sea atractiva para el inversionista, para el ahorrista, para el inversionista, la persona que quiere abrir negocios, empresario, industrial, manufacturero, emprendedor, como lo quieras llamar. Y nosotros, por otro lado, los ciudadanos, creer en este sistema que nos va a permitir entonces colocar nuestro dinero allí y poder ejercer a través del interés compuesto la tranquilidad de decir, ese dinero está seguro allí y voy a tener mis frutos y mi retribución a futuro, no perdiendo el valor del dinero en el tiempo, sino por el contrario, protegido, teniendo cobertura. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? A ver, rapidito. Esto es importantísimo porque en la medida que creamos el sistema financiero propio, ¿ok?, vamos a poder tener proyectos a largo plazo. Y cuando tenemos proyectos a largo plazo estamos hablando de la construcción de ese país, precisamente. Estamos hablando de poder generar aeropuertos de primer mundo. Porque los aeropuertos que tenemos se quedaron en los años 80. Vamos a tener autopistas de primer mundo. Infraestructura. Puertos. Y esto se hace con financiamiento. Bien, entonces repito, hay que aprender de economía para que no nos engañen. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprender de economía para que no nos engañen. Recuerden, ese país que tantos anhelan, disponible en Amazon Kindle, la versión digital, y el paperback está disponible en algunas librerías del país. Y si no, pues me pueden escribir también a través de mis redes sociales y con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Entonces, tenemos que dejar a un lado esa creencia colectiva de que el Estado va a ser el gran salvador y el que va a resolver todos nuestros problemas económicos. No. Esto no está fácil lo que estoy diciendo. Esto implica amarrarse los pantalones. Esto implica que parte de la construcción del país que todos queremos participar es donde todos también tenemos que hacer sacrificios. Más sacrificios del que hemos hecho. Sí. Volviendo al tema del sistema financiero. Nuestra generación, por ejemplo, las generaciones de los 30 y 40 y 50 años que estamos en Venezuela, no tenemos la posibilidad de disfrutar un fondo de retiro en la moneda local. Porque eso todo está destruido. Esto es gravísimo. No tenemos la posibilidad de ser partícipes de un fondo, una pensión para vivir en nuestro retiro. Y ustedes saben lo que esto implica, porque mientras más tarde comenzamos, menos capital vamos a acumular. Y esto nos tocó a nosotros. Hay que actuar rápido. Por eso es que de nuevo para mí la dolarización es la salida. ¿Va a ser difícil al principio? Va a ser difícil al principio. Pero eso nos va a permitir generar disciplina fiscal. Y dejar que los políticos que quieren ser también benevolentes y creerse salvadores, puedan ellos en algún momento tomar la decisión de imprimir dinero inorgánico y volver a tener niveles de inflación. Ok, entonces, repito, tenemos que aprender de economía para evitar que nos engañen. Hay que entender algo y quiero ya ir cerrando con estas dos ideas. Una es que tenemos que dejar a un lado la intervención del Estado. Hay una frase que a mí me gusta que dice que menos es más. Menos intervención del Estado, mayor empleo. Menos controles, mayores libertades. Menos tamaño del Estado, mayores empleos privados, inversión privada. Al minimizar el tamaño del Estado, el gran protagonista va a ser también el sector privado, quien va a ser el gran empleador. Y los sueldos y salarios van a poder construirse en base a la productividad
que se puedan generar en los distintos sectores. E inclusive no estaríamos hablando de un sueldo mínimo ya. Porque el sueldo mínimo, esa frase y ese señor llamado sueldo mínimo, es parte de políticas viejas, arcaicas, por allá en los años... bueno, ni les cuento. Esto vino después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los sindicalistas se quedaron pegados con esto de la defensa del salario mínimo. Aquí hay que hablar de un salario productivo. ¿Cuánto genera la empresa? ¿Cuánto genera el sector de donde está participando esa empresa? Y vamos a ver en niveles de producción cuántas unidades se vendieron, cuántos trabajadores tenemos, y vamos a hablar de un salario productivo. Llamémoslo salario promedio si tú quieres. Pero quitémonos ya esa palabrita del salario mínimo. Eso ya no existe. Digo, claro que existe porque todos los países de la región lo tienen. Pero es que aquí la región sigue atrasada en muchos temas, en definitiva. Usted va a Europa del Este y en estos países no existe eso. Estamos hablando de salarios productivos, salarios medios o promedios. Ahora, otro punto importante, que ya les aclaré esto de que es menos, es más, es que tenemos que quitarnos de la cabeza, de las creencias, de este pensamiento colectivo, a los famosos controles. Tenemos 40 años, más de 40 años, con controles. Controles de cambio. Bueno, los controles de precios, para que ustedes tengan una idea. Existen controles de precios en este país desde la época de López Contreras. Porque es verdad, los controles de precios existen como una medida temporal para poder proteger el abastecimiento del mercado de ciertos bienes. Eso es verdad, eso está perfecto. Y que se utiliza mucho en situaciones de guerra, por ejemplo. ¿Existe una guerra? Vamos a controlar precios porque hay que esperar y ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, aquí existen controles de precios de López Contreras, y si nos ponemos a pensar, después de López Contreras y después de López Contreras vino la Segunda Guerra Mundial, digamos que había una justificación del por qué se implementó, pero se quedó año a año en donde gobierno tras gobierno se discutían los controles de precios de los distintos bienes y servicios de la economía. Los controles causan escasez. Y la escasez lo que genera es nuevos controles. Y entramos entonces en un círculo vicioso de la economía. Por eso es que, ojo, cuidado. Porque aquí también hay políticos que piensan como la abuelita del supermercado, que usted entra al supermercado y le va a decir: no, mijo, es que aquí hay falta de gobierno, porque aquí hay que controlar los precios. Estos comerciantes son unos especuladores, unos usurpadores. Y entonces, fíjense cómo ese pensamiento colectivo se ha traspasado, o se ha trasladado generación tras generación, ¿no? Y allí entra un gran problema, porque no es el comerciante el gran villano de la película. Son los controles generados desde el inicio de la cadena de distribución, de la cadena de abastecimiento. Y que esto se convirtió entonces en algo normal. Hay un libro del profesor de la Universidad Católica, creo que es Chelminsky, que habla los controles de precios, buenas intenciones y malos resultados. Porque en definitiva tenemos que entender que lo que usted controla en algún momento va a desaparecer. Va a haber escasez, va a haber desabastecimiento, no va a estimular al productor a querer invertir. Es así. Bien, muchas gracias. Voy a parar este video aquí, y ya saben, al mal tiempo buenas finanzas. Pueden seguirme por la Pizarra de Olivares. También tengo en mi página web cursos de formación y capacitación en materia de finanzas. Nada técnico, sino en realidad es para que ustedes se formen y manejen sus finanzas personales y entiendan cómo funciona el mundo de las inversiones. Y a su vez, pues también tengo disponible el libro Ese País que tantos anhelan, donde hablo mucho de estos temas y que en la medida que aprendamos de economía no nos van a engañar. Muchas gracias.